Abrir un negocio siempre es complicado. Amiga, amigo, yo sé que tienes muchas ganas de ser emprendedor. Pues en este capítulo de Filosofía de Bolsillo vamos a aprender los fundamentales para poder hacer un negocio exitoso. Comenzamos. Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, nos hablaba sobre cómo la naturaleza se construye a través de la especialización específicamente de los animales. Animales y plantas que han podido crear entornos muy interesantes hacia su interior, precisamente porque han tenido la capacidad de adaptación a los ecosistemas en el mundo. Así podemos observar cómo un camello pues tiene la capacidad de vivir en el desierto y de caminar largas distancias, mientras que por otro lado vemos cómo una jirafa puede comer de las ramas de los árboles más altos en la sabana africana. Este tipo de especialización también se construye en el mundo empresarial. Hoy más que nunca las empresas y las personas han tenido la capacidad y deben tener la capacidad de especializarse en algo. Ninguna empresa, aunque sea del mismo giro y de la misma industria, tiene las mismas condiciones de crecimiento. Son aquellas que se adaptan mejor, pero sobre todo que evolucionan de mejor manera, las que pueden ser exitosas. Pensemos en los grandes fracasos de las empresas más importantes en los últimos 20 o 30 años. Desde Nokia, que parecía el líder indiscutible en la telefonía celular, hasta BlackBerry, y podemos hablar de Olivetti y otro tipo de compañías que nunca pudieron entender el contexto y el entorno en el cual se desenvolvían. En algún momento de su historia, una de las empresas más importantes en materia turística se dio cuenta que muchos de los usuarios, cuando trataban de agendar un viaje con ellos, pues no tenían la capacidad para poder recuperar sus boletos de reserva. Esta empresa descubrió que alrededor de 300,000 usuarios no podían ni siquiera comunicarse en su call center porque no tenían en el menú de su teléfono, el teléfono de la empresa, la posibilidad de recuperar el número de reservación. Esto ocasionaba que la empresa día con día tuviera pérdidas muy importantes. Los directivos creían que porque sus números estaban siendo positivos, tenían utilidades muy importantes, jamás iban a enfrentar un problema a través de la competencia con otras empresas del sector. Fue uno de los analistas que se dio cuenta de este terrible error. ¿Cómo es posible?, se preguntaba él, que la empresa no haya pensado en cómo el usuario utilizaba los servicios de la empresa. Esta situación nos habla de que en ocasiones los empresarios y los emprendedores no van y no entienden los mecanismos de evolución de sus clientes, de sus mercados y de sus consumidores. Es por ello que la especialización y sobre todo la evolución en un medio empresarial como el que vivimos es fundamental. Nassim Taleb nos habla del concepto de antifragilidad. Él dice que la idea de que las empresas se adapten o sean resilientes para seguir haciendo lo mismo es algo que ya no funciona en los momentos en los que estamos viviendo. Y Taleb tiene razón. El concepto de antifragilidad viene precisamente de la idea de que las empresas no se tienen que adaptar a entornos distintos para seguir haciendo lo mismo. Es como esta fábula del sapo que estaba dentro de una olla de agua caliente y lo que hizo fue irse cada vez adaptando al calor de la misma olla, al final de cuentas evitando que saltara y salvara su vida y provocando pues la muerte de este animal. A veces sucede lo mismo con las empresas.
se adaptan pero no evolucionan, se adaptan pero no se especializan, se adaptan pero no cambian su segmento de mercado a otros. Y es precisamente de lo que hoy quiero hablarles en este capítulo de Filosofía de Bolsillo. ¿Cómo puedo como emprendedor suponer que una idea de negocios es mejor que otra si tengo diferentes planes de inversión, si tengo diferentes ideas y cada día construyo una enorme cantidad de productos en mi mente? ¿Por cuál de todos decidirme? Esto, para resolverlo, lo tenemos que entender desde una perspectiva más integral. Si algo hemos hecho en este programa es tratar de entender cómo todo está conectado, desde la geopolítica, con lo que estamos sufriendo o viviendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, hasta recientemente todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que es, entre todas las cosas, el acontecimiento histórico más relevante en toda la historia de la humanidad. Lo estamos viviendo en entidades como Nuevo León y el norte del país, que desafortunadamente están padeciendo una de las sequías más importantes. En este sentido, el hacer empresa pasa por comprender todos estos ecosistemas y decidir cuál es la mejor manera de adaptarse a los mismos. Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard de la Escuela de Negocios, nos habla de cómo las empresas son las unidades económicas más efectivas y eficaces para resolver problemas sociales. El concepto de Porter es muy relevante, porque anteriormente habíamos observado o entendido que las empresas lo que generaban eran problemas, desde contaminación, explotación laboral, problemas de discriminación, entre otras cosas. Pero lo que realmente hace que las empresas sean exitosas es su capacidad de cambio. Muchas de las empresas en algún momento han tenido que cambiar su núcleo de negocios para convertirse en otra cosa que ni siquiera estaba en su radar económico. Nokia es un ejemplo de ello. Es una empresa que empezó vendiendo material para talar árboles y hacer muebles, y sin embargo esta evolución le permitió saltar a otro tipo de mercado, que era el desarrollo de la tecnología. Lo mismo tienes que pensar como emprendedor. Si bien es muy común que queramos hacer un negocio básico, abrir un restaurante de chilaquiles, por ejemplo, o abrir una tienda de ropa, o abrir una estética o algo por el estilo, lo que tienes que pensar es que el negocio en realidad, más que vender un producto, vende una idea. Y la idea es la que se queda en tu consumidor. Tu proceso de especialización y tu proceso de entendimiento del entorno te va a permitir definir qué producto o qué servicio es más efectivo. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Las empresas son unidades de información básica. Generalmente tienen una estructura sencilla y simple, que se complejiza dependiendo del grado de especialización. Una empresa de servicios tendrá un área de marketing más grande que un área de producción en una empresa que produce productos o cosas. Desde este sentido, el proceso de hacer y armar un negocio se parece a un rompecabezas. Tenemos que definir primero qué entorno es el que vamos a desarrollar. Muchos de los consumidores, más allá de una segmentación de simple y sencillamente hablar de edad, ingreso, género o formación educativa, se basan en ideas, en tendencias. Las personas consumimos en primera instancia para satisfacer una necesidad básica, pero muchas de las empresas también venden una narrativa de sí mismas. En una ocasión, cuando fui a China, me di cuenta que en los grandes almacenes de tiendas de ropa, con marcas de mucho prestigio, antes de entrar a la tienda, lo que encontrabas era como una especie de maqueta o de planta digamos, un documento que explicaba cuáles eran los antecedentes y los orígenes de la empresa. ¿Por qué? Porque a los chinos les gusta mucho
el conectar el desarrollo de un negocio con la tradición familiar. Así que podías observar quién había sido el fundador, cómo la habían llevado adelante sus hijos. El intangible que vendían no era un pantalón, no era un suéter, era la historia, el prestigio de esa empresa. Efectivamente, cuando tú desarrollas un negocio, tienes que comprender a qué mercado te tienes que ir. El ejemplo muy claro de esto es Revlon, que hace unos meses, hace unos días, se declaró en quiebra y en bancarrota precisamente porque Revlon tenía la idea de que ellos hacían a las mujeres que iban a modelar sus maquillajes, sus pintura de labios, entre otros, y ellos les daban a estas modelos y actrices el prestigio de la marca. Recientemente vemos como actrices como Beyoncé y otras por sí mismas ya venden una idea de belleza y no es necesario que tengan que padecer o tengan que enfrentar o tengan que personificar la idea de belleza de una empresa como Revlon. Así es que Revlon, una empresa que en su momento fue la segunda más importante del mundo en venta de maquillajes y cosméticos, pues hoy se encuentra en el lugar número 22 en el ranking internacional, entre otras cosas porque no supo hablarle a las nuevas generaciones, porque no supo entender que ahora las estrellas, actrices y modelos tienen una marca propia y no necesitan a otra empresa para que las empodere y las haga íconos de la belleza. Eso es lo que tienes que hacer al principio de desarrollar tu negocio. Entender a qué segmento de mercado le quieres hablar. Y tienes que también definir una estrategia de organización. Es muy común, por ejemplo, que muchas de las empresas siguen batallando con los procesos de sus inventarios, con los procesos de compra y de proveeduría, porque no han podido planificar sus procesos de producción. Uno de los más importantes elementos de una empresa es la eficiencia, es resolver rápido la necesidad del cliente. Por más bueno que sea tu producto, si no tienes estos elementos cruciales de producción, vas a perder mercado y la competencia va a entrar y te va a arrebatar a tus consumidores. En este sentido, tienes que buscar siempre como emprendedor un famoso modelo Canvas que es muy sencillo de hacer, en el cual planteas desde cuáles son tus clientes potenciales, porque no todas las empresas les pueden vender a todos, y también la manera en que te vas a conectar para internamente organizarte para producir esto. Posteriormente, ya que tengas estos canales, tienes que saber cuáles son tus procesos de monetización. No todas las empresas monetizan vendiendo algo. También son instrumentos de intercambio de información entre consumidores y proveedores, que son las famosas plataformas B2B, como Uber, como Didi y como otras que lo que realizan es ser una plataforma que conecta a muchos consumidores con muchos proveedores. El modelo de negocios es fundamental cuando entiendes que el valor económico está sujeto al valor de lo intangible, no necesariamente de lo tangible. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes que tomar la decisión de qué tipo de café vas a consumir, el café lo puedes consumir comprando el grano y moliéndolo, lo puedes consumir ya molido o lo puedes consumir ya procesado con una de estas cápsulas que venden algunas otras empresas en el área de la venta de café. Cada uno de estos productos te habla específicamente de un proceso de producción previo que añadió valor a esa producción. Entonces, este modelo de negocios funciona siempre y cuando observes que el consumidor trata de, cuando tiene una buena experiencia, seguir consumiendo lo mismo. Un ejemplo muy claro de esto es los rastrillos. Cuando tú vas a un supermercado y compras un rastrillo, es muy fácil comprar el rastrillo completo junto con la navaja. Pero en posteriores ocasiones lo que tienes que hacer es comprar la navaja, que es más costosa que el rastrillo completo. O lo mismo sucede con las impresoras. Tú compras la impresora a un precio relativamente bajo, pero lo que es costoso son los cartuchos. Este modelo de negocios te permite fidelizar al cliente,
Y muchas veces es lo que tenemos que hacer. No debemos de vender absolutamente todo, sino también poder convencer de manera gradual de que se consuma nuestro producto o sus complementos. Cuando entiendes que el proceso de hacer una empresa habla mucho de la adaptación y de un lenguaje que tienes que plantear con un segmento de mercado en específico, vas a poder abrir un negocio exitoso y vas a poder hacer que tu idea trascienda y se convierta en una idea de nicho. Pero de eso vamos a hablar en el último segmento. Después de la Segunda Guerra Mundial, con un Japón que estaba en plena reconstrucción, Estados Unidos desarrolló una economía fundamentalmente muy importante porque finalmente fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial. Japón tenía una economía prácticamente destruida, pero con el esfuerzo del pueblo japonés, en por lo menos 10, 15 años ya se encontraba de nueva cuenta retomando el camino del crecimiento. En este sentido y en este contexto, Estados Unidos hace una relación, un joint venture, con una empresa japonesa y decide abrir Kentucky Fried Chicken en las tierras niponas. Al principio nadie quería comprar el pollo. Los japoneses no tienen o no incluyen en su dieta el pollo como parte, digamos, fundamental de su cultura alimenticia. Y las ventas de Kentucky estaban relativamente bajas. Sin embargo, en algún momento, y sobre todo por el desconocimiento de la cultura japonesa, lo que se decide es mandar a un simple cocinero que pues parecía quien pudiese administrar a la franquicia en este país. Este señor se dio cuenta que los japoneses veneran mucho a los ancianos y en ese sentido decidió sacar al coronel Sanders fuera de los establecimientos de Tokio. Y en ese momento el japonés promedio se dio cuenta que había algo que lo atraía a los restaurantes de Kentucky. Además, consideren que Tokio tenía una de las rentas, sigue teniendo de las rentas más caras en el mundo. Entonces el proceso de producción se tuvo que compactar para que de esa manera los costos de producción no fueran tan altos. Y este señor se dio cuenta de la importancia del pescado en la dieta japonesa e introdujo al pescado en la lista de platillos de Kentucky. Fue gracias a esta decisión en la que había un entendimiento de la cultura que Kentucky se convirtió hoy en una de las franquicias más exitosas en aquel país. Tanta es la influencia de esta empresa que hoy en Navidad los japoneses no consumen pavo, consumen pollo de Kentucky. Lo pueden revisar en varios videos en YouTube. El entendimiento, pues, del intangible, del valor que mueve a las personas, es lo que Michael Porter nos hace entender en sus reflexiones sobre cómo abrir un negocio exitoso. Porter plantea prácticamente que las empresas, en vez de vender cosas, se convierten en vendedoras de ideas, de procesos y sobre todo de un entendimiento, de una visión del mundo totalmente distinta. Utilizando el símil del principio, los ojos de un rinoceronte no son los mismos que los ojos de un halcón. Así las empresas tienen que entender que deben de ver al mundo de manera distinta para poder adaptarse de mejor forma al mismo. Un ejemplo muy claro, retomando la idea de los animales, la desarrolló Isaiah Berlin, uno de los filósofos políticos más importantes de la filosofía y de la historia política en el mundo y en el pensamiento. Berlin planteaba que hay dos tipos de pensadores, los que son como erizos y los que son como zorros. Los erizos se especializan en una sola cosa. Ustedes ven un erizo y saben que al final de cuentas lo que hacen es, para protegerse, hacerse bola y poder mostrar sus espinas para que los depredadores no los puedan atacar. Y los zorros, por el contrario, son animales que saben muchas cosas, saben dónde hay una cueva para esconderse, un resquicio para evitar que los atrapen.
los depredadores. Las empresas funcionan igual. Hay empresas que hacen una sola cosa y son muy buenas haciéndolo. Y hay empresas que hacen muchas cosas y son muy buenas haciéndolas. Podemos citar varios ejemplos al respecto. Desde las empresas refresqueras que han especializado sus procesos de producción a un solo producto, hasta las empresas digitales como Google, como Amazon, como muchas otras empresas al respecto que se han especializado en hacer varios servicios al mismo tiempo. El mismo Jeff Bezos inicia Amazon porque al final de cuentas él quería un libro y no encontraba ese libro en las librerías disponibles de donde vivía y trata de conectar a personas que tenían libros que ya no necesitan con otras que los requieren. Amazon se convierte en una empresa que empieza vendiendo una sola cosa y posteriormente expande su horizonte a vender muchas otras. Esto es fundamental porque cuando defines tu núcleo, tu nicho de mercado y defines tus procesos productivos en función del valor de la eficiencia, te conviertes en una empresa que resuelve problemas sociales. Y cuando eres una empresa que resuelve problemas sociales, hablamos de que eres una empresa que además de ayudar a un consumidor a obtener un producto de alta calidad, te conviertes en un generador de un cambio en el mundo. Y así hay muchas experiencias al respecto. Hay empresas que hoy están tratando de reutilizar y componer, lo decíamos en el capítulo de el cambio climático, con el concepto de economía circular, muchos de los desperdicios que el ser humano está generando y contaminando al mundo. Están utilizando, por ejemplo, algunas empresas en Londres, los desechos de las cafeterías para poder hacer abono orgánico. Piensen en esto, no necesitan ustedes fertilizantes para la selva. No necesitamos la urea, no necesitamos el amoníaco para que la selva siga floreciendo. Hay una capa de microorganismos y de fauna y flora vegetal que ayuda a que exista una gran cantidad de árboles y plantas y produzca la selva una gran cantidad de oxígeno. Cuando entendemos que estos conceptos tan innovadores y novedosos son fundamentales para el desarrollo de una empresa, te encontrarás en el camino ideal para que tu idea de negocios sea algo más que lo tradicional, para que sea un concepto de vida, para que cuando la gente decida utilizar su producto, se identifique contigo, como lo hicieron los consumidores de Patagonia, esta empresa muy famosa que produce ropa para hacer expediciones en el campo, en la montaña. Y Patagonia lo que hizo en algún momento, hace algunos años, fue que hizo un anuncio donde decía: nosotros ya no vamos a producir chamarras, vamos a reciclarlas. Y Patagonia se convirtió en una generadora de un cambio social que disparó el gusto que tenían, varios activistas sociales por el medio ambiente. Es una empresa con conciencia social y responsabilidad ambiental. De eso se trata, de que hagas una empresa que cambie al mundo, que genere nuevas oportunidades, no solamente para tus consumidores, sino también para toda la comunidad en la que te desenvuelves. Tú decides si quieres ser una empresa como un erizo o una empresa como un zorro. Pero sobre todo, en ese camino tienes que pensar en mejorar al mundo. Muchas gracias. Nos vemos en una edición más de Filosofía de Bolsillo.